Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas bendiciones del Señor para cada familia, para cada hogar. Lo primero, bueno, estamos entrando ya a estudiar esta carta, la carta universal de Judas. Y esta carta, bueno, es muy especial. Hay varias razones por las cuales debemos escudriñar esta palabra. Saber en realidad quién la escribió, a quién la escribió, por qué la escribió. Es una carta breve, tiene solo 25 versículos, pero primero vamos a leer estos dos primeros versículos, ¿ya? Aunque debo decirle que, bueno, toda la palabra en realidad, siempre tiene esta forma de ir mostrando y eh, viendo la perfección que hay en ella. Yo quiero decirle algo, la palabra del Señor en todos los puntos se va confirmando su veracidad. Y cuando llegamos, por ejemplo, a esta carta, que pareciera una carta sencilla, encontramos que tiene una cantidad de cosas que es importante ver. Así que primero vamos a leer los dos primeros versículos. Recuerde que es solo un capítulo, así que se ponen solamente los versículos en el título, ¿ya? Judas 1 y 2. Y este dice así: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Oramos un momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento le doy gracias de poder compartir esta palabra con mis hermanos, de iniciar esta secuencia del libro de Judas, y le ruego que usted, Señor, se glorifique en cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Necesitamos de su presencia, necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, necesitamos que usted sea, Señor, el que tome el control. Hay familias, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, y yo ruego que sea usted, oh Dios, el que haga misericordia sobre cada uno, mi Dios. Gracias yo le doy. Le pido su bendición en cada uno. Pido, Señor, por los hermanos que están viviendo situaciones médicas. Pido por el pequeño Isan, Señor, para que usted ahí, Señor, dirija a los médicos. La hermana Corina, Señor, que está allí viendo una dificultad, Señor, en su salud. La esposa del hermano Hugo Barrera, Señor, y en cada uno de los hermanos, Señor, que están viviendo situaciones difíciles. Yo ruego que usted, Señor, haga la obra y derrame de su gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjese primero, Judas, siervo de Jesucristo. Esta palabra de presentación nos hace ver la actitud de servidor de este varón. Esta carta primero se escribió cerca del año 65 después de Cristo. Ya, algunos le dan otra fecha, hasta le han dado año 150 después de Cristo, pero la mayoría de los estudiosos la dan en este término, ya entre el año 60 y el año 70, o sea, ahí 65, llegando a un consenso. Pero hay un detalle en la segunda frase donde Judas se identifica como hermano de Jacobo. Y esta identificación es importante que veamos la razón de esta identificación. Ya estaba un poco atrasado yo aquí con siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y en esto ver, hermanos, la importancia de averiguar quién es realmente este Judas. ¿Sabe? Hay gente que pensaba que este Judas era el Judas Iscariote, ya el que traicionó al Señor. Pero vamos a ver a quién se refiere. Otros pensaban que era un Judas de los apóstoles, el otro Judas. Pero mire, es importante que vamos viendo ahí,
paulatinamente vamos a encontrar la identidad de quién es este varón que escribe esta carta, que va a defender los principios y va a defender la verdad de la palabra del Señor. Primero, veamos que la Escritura menciona a lo menos a 3 Jacobos. Y cuando me refiero a la Escritura me estoy refiriendo solamente desde el Nuevo Testamento. Ya vamos a averiguar estos Jacobos del Nuevo Testamento. Los primeros Jacobos que aparecen, y más veces mencionado obviamente, es Jacobo, hijo de Zebedeo. El otro Jacobo es Jacobo, hijo de Alfeo. Al poner a estos dos primero, los vamos a referir a estos dos que aparecen en la Escritura en Mateo 10, del 2 al 4, donde el Señor menciona a los 12 apóstoles. Este pasaje aparece en los otros evangelios, pero aquí los nombra en orden. Dice los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Luego dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, este es el segundo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Recuerde que Judas dice hermano de Jacobo, ¿ya? Pero estos Jacobo, yo debo decirle, este primero, el Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado por Herodes alrededor del año 44, ¿ya? Así que este Jacobo, hijo de Zebedeo, no es, ¿ya? No es hermano de este Jacobo. Y este otro Jacobo, hijo de Alfeo, que también es un apóstol, no es muy mencionado y no pareciera no ser uno de los llamados líderes de la iglesia. Así que tampoco. Queda un tercer Jacobo, ya este Jacobo o Santiago, que es el que escribió la Carta Universal de Santiago. ¿Ya? Este es el tercer Jacobo de las Escrituras. Eh, y debo decirle algo. Mire, en Mateo 13:55 habla de este Jacobo, ¿ya? Este es el tercer Jacobo que aparece. Este Jacobo es un medio hermano de Jesús. ¿Y por qué decimos medio hermano? Porque es hijo de José y María. Recuerde que María y José no tuvieron ninguna intimidad porque antes de casarse, María fue visitada, ¿ya? Y el ángel le habló que el Espíritu vendría sobre ella y el santo ser que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Entonces, María tuvo a su primer hijo, el cual se llamó Jesús. Luego de eso, las escrituras señalan que después, bueno, con José tuvieron hijos. Era lo normal en realidad. Y acá Mateo menciona, cuando Jesús llega allí, los que estaban en la ciudad dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Ya, refiriéndose a Jesús, hijo de José, según ellos, ya. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Ya? Entonces aquí vemos una identidad cuando Judas se presenta como hermano de Jacobo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante y por qué lo resalta? ¿Ya? Porque este Jacobo después tomará una importancia notable en la iglesia primitiva. Pero debo decirle que al principio los hermanos de Jesús, por parte de José, o mejor dicho, por parte de María, perdón, no eran creyentes, no creían en Jesús mientras él vivió, ¿ya? Los hermanos no creyeron en Jesús, no creyeron en Jesús cuando estuvo con ellos. Solamente cuando resucitó, ellos llegaron a creer. Fíjese, en Juan 7, 2, 5, estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos,
Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto le dicen los hermanos a Jesús, ¿ya? Y los hermanos no creían en él, le decían, ya, pues bueno, manifiéstate, pues ya haz los milagros, haz que lo... porque ellos no creían. Oiga, yo digo, es increíble esto. Y es increíble, ¿sabe por qué? Porque me doy cuenta que Dios nunca obliga a nadie, sino Él se muestra. Pero después, en la resurrección de Jesús, hay una deferencia que aparece y Pablo lo hace mención. Jesús se le apareció a su hermano Jacobo. Dice ahí en 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, fíjese, después a todos los apóstoles. ¿Ya? Este pasaje de 1 Corintios, donde Pablo hace una especie de secuencia de las apariciones del Señor, cuando él está hablando en el capítulo 15 de Corintios sobre la resurrección. Y ahí él hace un cronograma de las apariciones del Señor y dice al principio apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos, dice también por allí, y dice de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y en el 7 donde dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, ¿ya? Ahí en este todos los apóstoles incluye a Matías, ya que había sido nombrado por los apóstoles cuando ya no estaba Judas Iscariote. Entonces, se le apareció a él. Y este Jacobo, ¿ya? Aparece también en el aposento alto cuando estaban esperando la promesa, ¿ya? Estaba también allí este Judas, porque en Hechos, en el libro de Hechos, eh, ahí, allí en el aposento alto, en Hechos 1:14, dice, todos estos esperaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí en este capítulo 1 de Hechos aparece allí este varón, ¿ya? Recuerde que el 12 dice, vinieron a Jerusalén, desde el monte que se llama Los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, y entrando subieron al aposento alto, y ahí aparece donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, fíjese, ahí está nombrando a los dos Jacobo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, ¿ya? Todos estos perseveraban unánimes en oración en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ya? Entonces, allí vemos que ya estaban ellos unánimes con los demás, esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe? Y este Jacobo llegó a ser líder de la iglesia primitiva. Tiene participaciones allí en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Y ahí da un gran discurso de cómo debía darse la instrucción a los gentiles que creían. Este es Jacobo, ¿ya? Fíjese, y al finalizar lo que él habla, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjese, esta palabra, por cual yo juzgo, da a entender la autoridad que él tenía, este Jacobo, para tomar la preeminencia allí en la iglesia de Jerusalén. Y por estas razones, ¿ya? Por estas razones, vemos que Judas, al escribir esta carta, se identifica, bueno, primero como siervo de Jesucristo y luego pone este segundo título
dando a entender que es hermano de Jacobo, dándole con esto una importancia a lo que él ya está escribiendo. Así que, hermano, fíjese cuán importante es saber, en realidad, toda esta explicación que les he dado respecto a Jacobo, es para que usted vea que en realidad hasta este Judas, esta palabra, esta carta de Judas tiene importancia, obviamente porque es inspirada por el Espíritu Santo. Pero para nosotros es importante saber el por qué este varón eh, pone este énfasis en decir, bueno, yo soy hermano de Jacobo, ¿ah? O sea, como una persona influyente. Bueno, en estos tiempos, influencer. ¿Ah? Jacobo era una persona importante. Y un detalle, ¿ah? Los hermanos los medio hermanos del Señor, o sea, los hermanos, me refiero a los que nacieron del matrimonio de María y José, ¿ya? Los que nacieron del matrimonio de María y José, eh, luego fueron servidores del Señor, fueron conocidos como ministros del Señor. Y Pablo hace esta acotación cuando él está hablando de los derechos que tienen los hermanos, los apóstoles, y alguna crítica que le habían hecho a él respecto a cómo debía ser. Y Pablo hace ahí una pregunta. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, que eran casados, obviamente? Y dice, y los hermanos del Señor, y los hermanos del Señor, y Cefas, y Pedro también era casado, ¿ya? Entonces, fíjese que los hermanos del Señor llegaron también a ser considerados ministros, ¿ah? Como también los apóstoles y los hermanos del Señor, como ministros del Señor, ¿ya? Como ministros, como servidores del Señor. Entonces, este Judas, al escribir esta carta, se presenta como siervo de Jesucristo y como hermano de Jacobo, como hermano de Jacobo. Entonces, hermano, porque además, si Jacobo era un nombre más o menos común, Judas, el nombre Judas también era un nombre común. Y también viendo en el Nuevo Testamento aparecen estos Judas, ya que las escrituras lo mencionan. El Judas más conocido es el que traicionó al Señor. Y el nombre Judas quedó insertado como uno que traiciona. Cada vez que alguien traiciona a una persona, dice, eres como Judas, ¿ya? No sé si alguien le habrá puesto ahora en este tiempo moderno ya a su hijo Judas, pero Judas Iscariote es él, porque Iscariote es de donde él era, ya dice un comentario de Cariot, y, y por eso era Judas Iscariote. Aquí en Juan 12:4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y ahí hay un Judas, ya, Iscariote. También hay un segundo Judas que aparece ahí en las Escrituras, este Judas o Leveo, que tenía por sobrenombre Tadeo, ¿ya? Aparece como Leveo a veces, o como Tadeo, pero el nombre de él era Judas. Pero porque habían tantos Judas que le llamaron Leveo, ¿ya? Hay hermanos de la congregación que se identifican con su segundo nombre y de pronto uno sabe que no se llamaba así, tenía otro nombre, ¿ya? Entonces a veces una hermana, me acuerdo, me dijo, su hermana me comentó cuál era su primer nombre, ¿ya? No lo voy a decir porque a ella no le gusta, ¿ya? No le gusta el primer nombre porque la molestaron mucho en el colegio, entonces ella, todos nosotros la conocemos por el segundo nombre, ¿ya? Les voy a decir el primero nomás para que ustedes sepan, ¿ya? Ella se llama Flora y no le gusta Flora porque la molestaban en el colegio. En ese tiempo salió el álbum Flora y Fauna, ¿ya? Y ella ahí cuando me comentó me dijo, por eso no me gusta. Entonces
ella se identifica más y bueno, en su casa también le conocían más por el segundo nombre, que es como todos le conocemos, ¿ya? Entonces, este Judas, que le decían Leveo y el sobrenombre era Tadeo, ¿ya? Aparece ahí en Juan 14:22. Le dijo Judas, no el Iscariote, fíjense, aquí hace la referencia Juan, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y aquí en este pasaje lo pongo allí para que usted vea que este era el otro Judas que estaba dentro del grupo de los 12 apóstoles. Pero este Judas, ¿ya? El que estamos viendo ahora, el que escribió esta carta, ya se presenta como siervo de Jesucristo, ya siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Yo pensaba en esto de los nombres, también en el libro de Hechos menciona a un tal Teudas, ya que él hizo una rebelión y luego en el capítulo 5 habla de un Judas, ya un Judas, un revolucionario que se levantó contra el censo que hubo en el año 6 después de Cristo. Y cuando están hablando de Jesús, cuando están hablando de Jesús, eh, allí, si no me equivoco, creo que Gamaliel habla de esto, diciendo, oye, hace un tiempo se levantó un tal Judas con un grupo de gente y él fue terminado y todo esto se acabó, dejen tranquilo. No me acuerdo quién fue el que habló esto, pero ahí también hay otro Judas, ¿ya? Entonces, para que usted considere en realidad, este nombre era reiterativo, ¿ya? Pero Judas, siervo de Jesucristo, ¿ya? Eh, se presenta como servidor. Este es el título que todos debemos tener, ¿ya? El título que todos debemos tener. Somos servidores, ¿ya? A algunos les gusta más el término ministro. Ministro es servidor también. Lo que pasa es que ministro le da una connotación de autoridad y nosotros debemos considerar que la mayor autoridad es Jesucristo. Y si nosotros somos servidores de Jesucristo, debemos sujetarnos a la autoridad de Él, ¿ya? Él es nuestra autoridad. Entonces, se presenta como siervo de Jesucristo. Este término siervo a veces se ha un poco manipulado, ya hay gente que lo usa como un título de autoridad, ya el siervo, ahí está el siervo, cuidado, está el siervo. Oiga, yo debo decirle, en una casa, si alguien te dice, está el siervo, qué bueno que llegó para que haga algo. No era porque era una autoridad, ya. Siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Una hermana una vez me dijo, siervo, y yo me di vuelta y le digo, diga, mande, mande, dígame, ¿qué quiere? Me quedo mirando y me dijo, pero ¿por qué me dice eso? Porque siervo usted me dijo, y siervo significa esclavo o servidor. Dígame. Entonces me dijo, no, no, pero yo me refería a usted como pastor. No, si es lo mismo, le dije yo, pero es para que usted considere, el título de siervo es un servidor, ¿ya? Ahora, después de saber quién es el que escribió, a quién se refiere, tenemos que también saber a quién le escribió. Y en el verso 2 aparece de inmediato la expresión de de a quien le escribió. Dice, eh, a los llamados, a los llamados. Y en esto, hermano, se refiere a todos los que han sido llamados, ¿ya? Llamados por Dios. Entonces, seguramente usted ya lo sabe. ¿Por qué? Porque resulta que Judas va a escribir para hacer la diferencia entre los verdaderos llamados de Dios y aquellos falsos llamados de Dios que estaban enseñando doctrinas erradas, enseñanzas que no se sujetaban a lo que Dios había establecido. Entonces, esta carta es a los llamados, pero a los verdaderamente llamados, y también dice santificados en Dios, llamados y santificados. Entonces, el llamado lo hace Dios y Él está haciendo la obra de santidad en nosotros, santificados en Dios Padre. Y lo tercero, y dice,
y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Oiga, qué importante esto. Porque esto le hace ver que usted es un llamado de Dios, que usted está siendo tratado por Dios en la santidad y también Dios le está guardando en medio de estos tiempos difíciles. En las versiones más modernas, como la Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todo, la Reina Valera actualizada 2015, la Reina Valera contemporánea, la nueva Biblia viva también, eh, cambian la palabra santificados en Dios por amados en Dios, ¿ya? Amados en Dios. Por unos manuscritos más antiguos que le da más énfasis el escrito a la manera de haber sido amados, ¿ya? En esta santidad de Dios. Por eso le resalta más el término amados en Dios. Y guardados, este guardado continuamente eh, se refleja conservados para Jesucristo, ¿ya? Así que Dios le llamó, como obviamente lo sabemos, Él nos ama y nos guarda para Jesucristo o para el día del Señor, decía un comentario. Entonces, mis hermanos, sepamos que a esto le escribió. Así que hay una carta de Judas también para que nosotros consideremos ya esta carta que vamos a seguir estudiando el próximo jueves. Dice el verso 2: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esta misericordia de Dios que trae paz, ¿ya? Y esta paz que nos envuelve, y este amor que se manifiesta cada día sobre nuestras vidas. Dice, o sean multiplicadas. ¿Sabe? Es interesante el que podamos nosotros estudiar este libro porque Judas, este hermano de Jacobo, este siervo de Jesucristo, quiere hablarnos de cosas que son realmente importantes y que en este tiempo serán más importantes para nosotros, ya en el tiempo donde se están destruyendo los valores, los principios, todo lo que es relacionado con la palabra de Dios. El próximo jueves vamos a hablar del propósito y entraremos allí versículo a versículo de lo que debemos saber para cuidar esta verdad de la palabra del Señor. Amén. ¿Sabes? Se hace tan cortito el tiempo para poder ir avanzando, pero yo debo decirle que me es una alegría el poder compartir con ustedes estos momentos. Decirle, mis hermanos, que sigan orando, no se cansen de orar, tenga sus devocionales, tenga sus momentos de oración, busque estar conectado con el Señor y también esté conectado con lo que hacemos como iglesia, ¿ya? Trato de hacer los mensajes así de 30 minutos porque sé cuán importante es el poder resumir o tratar de entregar el tema de la manera más clara, más sencilla y no aburrir en realidad. Algunos hermanos dicen debería ser un poco más largo, pero mis hermanos, yo sé que para algunos les cuesta más. Las fotos que están al lado de la presentación de un pergamino enrollado y uno extendido. El que está extendido, lo busqué, hay una imagen de la epístola de Judas y aparecía allí, lo puse ahí para que usted vea cómo han tenido que ir armando algunas cosas. Hay copias de esto que van uniendo para saber lo que se dijo realmente. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Siga adelante en Cristo. El próximo jueves continuamos con el versículo 3 y allí ya Él dice, amados, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a Cristo, tiene amor para todos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por la oportunidad que nos da de poder entregar esta palabra. Estamos escudriñando esta carta de Judas y quiero que usted nos ayude, Señor, y nos dirija en todo lo que hemos de hacer. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza. Bendiga a mis hermanos, ayúdeles a seguir adelante y haga usted la obra en sus vidas. Haga usted, Señor, su voluntad en este tiempo y haga resplandecer su rostro sobre las familias, sobre los hermanos que están solos, los que están pasando situaciones difíciles.
En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga y nos vemos cuando el Señor así lo permita. Bendiciones.